Hola, mi nombre es Yulisa Daisy Pizarro. Les voy a hablar de la introducción sobre la osteología y biología de la cabeza y cuello. En la osteología podemos decir que el esqueleto está formado aproximadamente por 206 huesos que se relacionan entre sí. Los huesos son órganos muy resistentes pero no enteramente sólidos. Sus células se dividen constantemente, por lo cual crecen y se pueden separar. El esqueleto se divide en regiones: el esqueleto de la cabeza, el cráneo y la cara; el esqueleto del tronco, columna vertebral, columna torácica, cintura escapular, hombro, cintura pélvica y cadera; y las extremidades, ¿no? Las superiores y las inferiores. Tenemos 5 tipos de huesos. Como podemos ver, acá tengo los cortos, los largos, los planos, los sesamoidea y los irregulares. Bueno, eh, en los músculos, que es la miología, cada músculo está formado por fibras, células alargadas, unidas por tejido conjuntivo. Estas constituyen fascículos que contienen en su interior miofibrias, filamentos formados por 2 proteínas que son las que provocan las contracciones del músculo: axina y miosina. Tenemos calificaciones de los músculos de acuerdo al tipo de movimiento: las estriados o esqueléticos, lisos o de la vida vegetativa, y cartílago. También se califica por su forma. Tenemos los anchos, planos, largos, fusiformes, cortos o orbiculares, y los circulares. Aquí podemos ver los tipos o formas. Buenas tardes, profesor. Soy Alejandra Lazada Alarcón y le voy a explicar sobre los músculos de la cara. Acá tenemos los músculos de la cara, en la parte de acá. En la parte de acá está el elevador de la ala de la nariz y del labio superior. En la parte de acá, que se encuentra acá, encontramos el elevador del labio superior. Acá podemos ver el cigomático menor, que está acá. El cigomático mayor, en la parte de acá. Acá está el risorio, en la parte de acá, lo podemos ver. La platizna está acá. En la parte de acá está el elevador del ángulo de la boca. Acá está el bulicionador, como podemos ver. En la parte de acá es la auricular de la boca. Acá está el mentonino. Acá está, en la parte de acá, el depresor del ángulo de la boca. Y acá está el depresor del labio inferior. Muchas gracias. Mi nombre es Cristina Morales y yo voy a hablar sobre la función, el lugar de origen y el lugar de inserción del músculo temporal. Este músculo, como vemos aquí, está situado en la parte lateral de la cabeza, ¿no? Como podemos ver del cráneo, que es la parte de acá, al costado. Está situada en la parte lateral de la cabeza, que va desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. O sea, hasta casi la mandíbula, ¿no? Casi por acá. Entonces, su función principal es la elevación, que es el cierre de la mandíbula, y menor grado la reducción mandibular bilateralmente y desviación mandibular hacia el mismo lado, que es unilateralmente. Es el más grande de los músculos de la masticación. Tiene una forma de abanico, como se logra apreciar, ¿no? Tiene una forma de abanico. Tiene su longitud media anteroposterior de 8 centímetros y cráneo caudal de 6 centímetros. Se origina de la amplia área al lado del cráneo, ¿no? Que queda por dentro de la línea temporal superior, ocupando la fosa temporal. Está situado por dentro del arco cigomático. Cerca de su inserción, el temporal es un músculo grueso
que ocupa la totalidad de la fosa infratemporal. Gracias. A continuación le doy pase a mi compañero. El músculo macetero se encuentra en la región del cráneo. ¿Qué función tiene el músculo macetero? Su función es elevar el maxilar inferior en el momento que un alimento se introduce en la boca, con el objetivo de desintegrar la sustancia en partículas más pequeñas que pueden ser dirigidas y descompuestas posteriormente durante el proceso de la digestión. ¿Dónde queda el músculo macetero? Se localiza en ambos lados de la cara, en la zona de la mandíbula, muy cerca al conducto auditivo, es decir, que forma parte de la musculatura y anatomía facial. ¿Dónde se origina y se inserta el músculo macetero? Las fibras del músculo se originan en 3 partes diferentes y lo mismo ocurre con la inserción. Según la anatomía, se produce de la siguiente manera. Porción superficial. Se origina en la parte inferior del arco cigomático y se inserta en el ángulo y borde de la rama ascendente de la mandíbula. Porción media. Tiene su origen en el borde inferior del mismo arco, luego se inserta en el mismo lugar del anterior, pero un poco más superior. Porción profunda. A diferencia de los otros dos, este nace en la zona interna del arco cigomático y en la membrana que pertenece al músculo temporal. Referente a la inserción, este se realiza en la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces, las fibras musculares nacen en el arco cigomático que pertenece al hueso malar y al temporal. Luego se dirigen hacia inferior para insertarse con el maxilar inferior. Mi nombre es Jason Rumbos y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los músculos del cuello. Tenemos que tener en cuenta que los músculos del cuello son muy importantes ya que cumplen la función de estabilización, de protección y permite el movimiento del segmento. En este caso tenemos varios tipos de músculos que constituyen el cuello. En este caso vamos a hablar del músculo digástrico. El músculo digástrico, su origen se inicia en la fosa digástrica. La inserción es la mandíbula y la función del músculo digástrico es elevar el hioides. El músculo hiogloso, su origen es en el hioides también. Su inserción es en la cara lateral de la lengua y su función deprime y retrae la lengua. El músculo estiloideo, su origen comienza en la apófisis estiloides temporal. Su inserción es en el hueso hioides y su función es en la elevación del hioides y aparte la retracción de la lengua. El músculo miloioideo, que es el que tenemos acá, su origen se inicia en la mandíbula, o sea, en la línea milonoidea. Su inserción es en el hioides también y su función es elevar el hioides y participa en el labio. Estos músculos, que mayormente conectan con el hueso hioide, tienen unas características muy comunes de todos estos, ya que permite la succión, la deglución, la masticación y el lenguaje en el ser humano. Seguimos entonces con el músculo constructor medio, que es el músculo que está acá por detrás del hueso hioides. Su origen es también del hueso hioides. Su inserción es en el rafe-faríngeo y su función es la constricción de la porción media de la faringe. El músculo esternoioideo, su origen es en el manubrio external
Su inserción es el hueso hioides también. Y la función es deprimir el hueso hioides y la nariz. Seguimos entonces con el músculo tiroideo, que es un músculo bastante conocido por la tiroides, ¿no? por anatómicamente está la tiroides. Su origen se genera del cartílago tiroides. Su inserción es el hueso hioides y su función es que este baja el hueso hioides. El músculo homohioideo. Este músculo se origina, el músculo homohioideo se origina en el borde superior de la escápula. Su inserción es el hueso hioides y su función es depresor del hueso hioides. Es lo que mayormente conocemos como la manzana de Adán. Por otra parte, continuando con el mismo orden de ideas, podemos hablar de los músculos esplenio. El músculo esplenio se origina desde la C7 a la D3. ¿Ya? Su inserción es en la nuca y la función tiene dos funciones. La primera, que es la función unilateral, que esta permite la flexión lateral del cuello. Y la función bilateral, esta permite la extensión de la cabeza. Este movimiento. El músculo trapecio, podríamos decir que este músculo se subdivide en tres partes, que sería el trapecio superior, medio e inferior. En este caso se origina en el occipucio. Su inserción es en la clavícula en un tercio externo. Y su función es en este caso la extensión de la cabeza y el cuello y la elevación de los hombros. El músculo esternocleidomastoideo es uno de los músculos más largos. En este caso, este músculo se origina entre el esternón y la clavícula, que es esta parte que está acá. Su lugar de inserción es el occipucio y el apófisis mastoides. Y su función también tiene dos, que es la función bilateral, que en este caso permite la flexión de la cabeza y el cuello, como este movimiento, y la función unilateral, en este caso es inclinación de la cabeza y el cuello, como es el lado y el otro lado. El músculo elevador de la escápula, su origen es de la C1 y C4. Su inserción es el borde medial de la superior de la escápula. Y su función, perdón, es elevar el hombro. Este tipo de movimiento. El músculo escaleno medial, su origen es de la C2 a la C6. En este caso, su inserción desde la primera costilla. Y su función es elevar la primera costilla y rotación del cuello del lado opuesto. El músculo escaleno anterior, en este caso, es prácticamente la misma función que el escaleno medial. Solo que en este aspecto, este tiene la función inspirador cuando respiramos, estabilizador, y ese es el estabilizador de la columna. Todos estos músculos hacen un solo conjunto, como se habló inicialmente. Muchas gracias. Bueno, en las conclusiones podemos concluir que la osteología, los huesos cumplen varias funciones. Es dar la forma al cuerpo, soportan y protegen los tejidos blandos, sirven de punto de inserción a músculos, ligamentos y tendones y le dan estabilidad a las articulaciones. En la miología podemos concluir que los músculos tienen dos tipos de movimientos, que uno de ellos es los voluntarios, que nos ayuda a correr, caminar y hablar, y los involuntarios, que son los que realizan nuestros órganos internos, como el estómago, las arterias y el diafragma en el corazón. Las patologías
de los miologías y la osteología, podemos concluir que tenemos la parálisis, tenemos los tortícolis y el síndrome del escaleno anterior. Uno de ellos se dibuja que es la parálisis. Gracias.